Buenas tardes. Hoy os quería hablar de un personaje histórico de gran relevancia en la historia de España, de la Segunda República y en especial de la Guerra Civil Española. El doctor Juan Negrín López. Juan Negrín López había sido presidente del gobierno durante la República en los años de la Guerra Civil Española. Juan Negrín López es este personaje que podéis ver detrás mío. Y este otro personaje de aquí es el general Francisco Franco Bahamonde. Y esta persona que veis aquí en medio, encima de mí, es el coronel Segismundo Casado. Los tres importantes protagonistas de la Guerra Civil Española y de los últimos días de la Guerra Civil Española. Pero hoy quiero hablar de modo especial de Juan Negrín López, porque no se habla mucho de él en los libros de historia. Es una persona que no es muy conocida. A Francisco Franco le conoce todo el mundo. Ganó la Guerra Civil y durante casi 40 años, sin llegar a 40 años, fue jefe del Estado español, caudillo de España. Hay ríos de tinta sobre la figura histórica de Francisco Franco. E incluso en la política actual, pues siempre se utiliza el comodín de Francisco Franco, que se le acusa que tiene la culpa de todo. Sin embargo, si a alguien hiciera referencia a don Juan Negrín, muchos no sabrían ni quién es, sobre todo los más jóvenes. Juan Negrín López nació en el mismo año que Francisco Franco y el coronel Segismundo Casado nació, pues creo que un año después de estos dos, porque ambos, Francisco Franco y Juan Negrín, nacieron en el año 1892, o sea que prácticamente a finales del siglo XIX. Y el coronel Segismundo Casado nació en 1893. Juan Negrín provenía de una familia rica, acomodada, de una época que los ricos de España eran muy pocos. Su padre se había dedicado a compra-venta de fincas, compra-venta de viviendas y además había puesto unos negocios de comercio que todo le fue muy bien y pudo forrarse, pudo hacer mucho dinero. Juan Negrín tuvo algunos hermanos y fue una persona muy aplicada en sus estudios. Sus padres, como estaban muy bien económicamente, les pudieron llevar a la mejor escuela que tenía alrededor, que era en las Islas Canarias, porque Juan Negrín nació en las Islas Canarias, era canario y era pues el primer canario que llegó a ser presidente del gobierno de España. Y en todo lo que estudiaba lo hacía de una manera precoz, sacaba matrícula de honor en todo, sacaba sobresalientes. La inmensa mayoría de las asignaturas que obtenía eran sobresalientes y el resto, pues notables. O sea que era muy adelantado en todo y era muy disciplinado, estudiaba mucho. Y bueno, pues como pudo aprobar el bachillerato antes de hora y tenía vocación de dedicarse a la medicina, sus riquísimos padres le enviaron a Alemania, a la Universidad de Alemania, para estudiar de médico, estudiar fisiología, una disciplina de aquella época médica, en la época en la que pues todavía estábamos en la prehistoria de la medicina moderna, porque los conocimientos de médicos todavía no eran muy adelantados y consiguió muy buenas notas. Además, aprendió distintos idiomas. Aparte de español, aprendió francés, aprendió inglés, aprendió alemán, hasta el punto de que algunos libros científicos, por ejemplo del francés, los tradujo al alemán. Y ahí conoció a una chica, a una pianista de origen ruso, también de familia acomodada, rica, con la que se casó. Y bueno, pues en aquellos momentos, cuando estaba estudiando en Alemania, ya había estallado la Primera Guerra Mundial. Estuvo aguantando ahí un año o poco más, luego ya regresó otra vez a España. Pues ejerció de médico, era un gran investigador, investigaba sobre la fisiología y bueno, que era uno de los mejores médicos, aparte que dominaba muchos idiomas.
se fue a Madrid y allí consiguió, pues, mediante oposiciones, cubrir la vacante de catedrático de no sé qué, de medicina de Madrid, y pues se puede dedicar a la enseñanza, a la investigación, aparte del rectorado de la universidad. Y fijaos que fue uno de los mejores médicos que tuvo España, que junto con Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa era un médico español que le darían el premio Nobel y fue discípulo de Juan Negrín. Otros destacados médicos eran, por ejemplo, el doctor Gregorio Marañón. Y de otros que se le podría hablar, por ejemplo, el doctor Trueta, pero el caso del doctor Trueta es que con la guerra aprendió mucho a operar, a curar heridas, y pues así con sus conocimientos médicos como cirujano fueron muy adelantados. Bueno, pues aparte de interesarse mucho por la ciencia, interesarse mucho por la medicina, que era una persona muy brillante, muy adelantada y tenía un nivel cultural muy alto, altísimo, también tenía inquietudes políticas. Y en aquella España, la España de aquella época, había los ricos, había los pobres, había que la inmensa mayoría de los pobres, pues casi todos eran analfabetos, y había mucha pobreza, había mucha injusticia, y esto tocó la sensibilidad política del doctor Juan Negrín López, que llegó a afiliarse al Partido Socialista Obrero Español. Pero en aquella época, en el Partido Socialista Obrero Español, habían dos corrientes. Había la corriente revolucionaria, la corriente que quería la dictadura del proletariado, es decir, prácticamente el comunismo. El sistema, pues, soviético que había triunfado en Rusia. Y la otra parte del Partido Socialista Obrero Español era un socialismo más moderado, un socialismo que no aceptaba dictadura, un socialismo que quería democracia, un socialismo que quería respetar la propiedad privada, un socialismo, pues, que en definitiva, pues, era democrático, no aceptaba la dictadura. Esta fue la corriente política dentro del Partido Socialista en la que se alineó el doctor Juan Negrín, porque sería muy extraño que una persona de grandes conocimientos médicos y culturales se alineara con la corriente de la dictadura del proletariado, es decir, el socialismo comunista, la represión, la falta de libertades. Lo que quería el doctor Juan Negrín, quería una sociedad más adelantada, que hubieran políticas sociales que favorecieran las condiciones de vida de la clase obrera. Quería, pues, que una sociedad más moderna, a la cual, pues, la educación fuera accesible para todo el mundo, y quería una democracia, y también quería, pues, acabar con la imposición religiosa, que se tolerara el laicismo, la libertad religiosa. Esta era la línea política del doctor Juan Negrín, y entró de la mano de Indalecio Prieto, que Indalecio Prieto, pues, era periodista, más bien era periodista, aunque estaba metido en política y tenía mucha influencia dentro del Partido Socialista Obrero Español. Era uno de los destacados dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. O sea que Juan Negrín era el mejor científico que había en España, el mejor médico, dominaba varios idiomas, los fundamentales: el español, el ruso, el alemán, el francés y el inglés. Y algunos incluso hablan de que llegó a dominar hasta 10 idiomas, lo cual es algo insólito en aquella época. Y el otro, el general Franco, en contraposición con el doctor Juan Negrín, era el mejor militar que había en España. Porque pensar que entre méritos de guerra, que incluso fue herido en la batalla del Rif, en Marruecos, en la guerra de Marruecos, pues a los 33 años ya había llegado a ser el general de brigada más joven de toda Europa. Un general de brigada puede llegar a comandar un ejército de 4 o 5 mil soldados, lo cual es mucho. Y generales de brigada, en aquel momento ya había unos cuantos. Y por encima del general de brigada, pues había general de división. Y el general, teniente general y capitán general, algo que ya llegaría Francisco Franco ya cuando fuera elegido jefe de Estado y caudillo de España, nombrado por los propios militares que se rebelaron contra la República. Bueno, llega la República.
primer gobierno de Manuel Azaña, como presidente del gobierno. Ponen a Juan Negrín de ministro de Hacienda. Y claro, como es una persona muy culta, con mucha preparación, aparte de la preparación médica, pues ahí también, porque, bueno, quiero decir que me parece que también hizo algo de carrera, algo de cursillo de economía, lo cual le vino muy bien, pues, para que cuando Manuel Azaña lo nombró ministro de Hacienda y pudo saber llevar sobre las cuentas de España, sobre las cuentas de gobierno, durante el primer bienio en la cual, pues, ni Manuel Azaña llegó a ser presidente del gobierno. Manuel Azaña, que luego, ya durante la guerra civil, cuando ya había empezado la guerra civil, lo nombrarían presidente de la República. Y bien, vienen las elecciones, hay crisis política y se adelantan elecciones. Y las elecciones las gana la CEDA, el partido de Hugh Robles. Y entra a formar gobierno, pues, los de la CEDA de Hugh Robles, los del Partido Radical de Alejandro Lerroux y otros tipos de otros grupos políticos que apoyan al gobierno de derechas. Pero bueno, pasan las crisis que hay en España, la rebelión de Asturias, la cosa en España se va poniendo cada vez mal. Hay actos de terrorismo, hay pues, rebeliones obreras. Tiene que intervenir el ejército. Lo que ocurrió en la rebelión de Asturias fue algo terrible, que costó la vida de miles de asturianos y cuya rebelión la tuvo que sofocar el general Francisco Franco por encargo de un gobierno derechista republicano. Bueno, pasan estas cosas y pues se vuelve a convocar otra vez las elecciones por parte de la República. Y las izquierdas se unen y forman lo que se llama el Frente Popular. Gana el Frente Popular y se hacen un tipo de políticas muy propias de extrema izquierda. Hay problemas políticos de los separatismos, terrorismo, huelgas, injusticia. España es un caos. Y entonces los militares dicen que esto no puede ser. Tenemos que salvar a España y devolverlo al orden. ¿Qué había entonces en la España? Yo resumiría que en España había dos bloques. La parte de la República querían pues una sociedad más moderna, una sociedad más avanzada, a incentivar la educación, que hubiera democracia. Para esto eran republicanos, a pesar que dentro de la República también estaban operando los partidos, por ejemplo, que querían dictadura del proletariado, que sería, por ejemplo, pues el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista o el POUM, el Partido de Unificación Marxista que lideró Andrés Nin. Y también, pues, tenían cabida los anarquistas, que era otro tipo de ideología, otra manera de llevar la sociedad, de otro tipo de vida que en aquella época era una ideología que se tenía que ir probando. Pues todo esto encasillaba dentro de la República, de los ideales de la República. Y el bando sublevado, ¿qué es lo que quería? El bando sublevado lo que quería era la unidad de España, que estaba muy en peligro, y la salvaguarda del catolicismo. Porque los elementos republicanos habían asesinado a miles de sacerdotes y monjas. Y también habían quemado miles de iglesias por todo el territorio español, porque eran anticlericales, o sea, que estaban en contra de la religión católica, que las consideraban como el origen de muchas represiones, de injusticias, de la pobreza de la clase obrera, de la explotación de los campesinos. Las culpas las estaban echando a la iglesia. Pero bueno, no todo el mundo quedaba afectado de estas ideologías que estaban en contra de la iglesia, del catolicismo. Porque pensar que ya entre los que están católicos, los valores católicos, entre los valores católicos están pues amor al prójimo, la práctica de la caridad, la salvaguarda de la familia y el respeto total a la propiedad privada y al trabajo. Entonces, aquí estaban las diferencias ideológicas y también la perseveración de las tradiciones españolas, porque la España desde varios siglos había sido un Estado unido y fundamentalmente católico, un Estado donde se hablaba el español
y la religión comuna era el catolicismo, la manera de ser comuna era el catolicismo, mientras que la parte de la república, pues habían toques de masonería, de Illuminatis, de estos que querían cambiar el antiguo régimen, que querían cambiar lo conservador por lo nuevo de un otro distinto modelo de sociedad, que bien podría ser, por ejemplo, el que defendía Juan Negrín, la socialdemocracia, o los que defendían los otros socialistas, que era una dictadura del proletariado que ya estaba implantada en Rusia. Francisco Franco defendía la unidad de España, la propiedad privada, la familia y pues la religión católica. El modo de vida católico es lo que defendía Franco. Y Juan Negrín, aunque dentro de la República había los que defendían la dictadura del proletariado, querían causar una revolución que llevara a España a convertirse en un país parecido a Rusia, una dictadura de proletariado, donde todo el mundo fuera igual y no existieran las clases sociales. Pues a pesar de esto, la postura de Juan Negrín era más bien una socialdemocracia, un socialismo democrático, un socialismo respetuoso con la diversidad de métodos de educación, con la diversidad de ideologías, con un orden constitucional, con una democracia de elecciones y, digamos, en resumen, un tipo de valores propios de la socialdemocracia. Esto es lo que defendía Juan Negrín, pero claro, dentro de lo que era la República había las diversidades de opciones políticas. Había los anarquistas, había los separatistas, habían los sindicalistas, habían los comunistas, habían los socialistas, habían los regionalistas, había todo tipo de facciones políticas, mientras que en el bando nacional predominaba el catolicismo. En la Falange, la comunión tradicionalista de los de Navarra, lo que quedaba de los monárquicos y de la Seda, porque los republicanos no aceptaban la monarquía. Pues en el bando de los nacionales, esto es lo que había, que esta diversidad de partidos políticos y planteamientos políticos diversos, el general Francisco Franco los unificó en uno solo y estaban basados en la Falange española de José Antonio Primo de Rivera, un catolicismo que está por la clase obrera, con la unidad de España, con el respeto de la propiedad privada, con el respeto al orden y a la ley y con especial protección al trabajo, en que cada español pues pudiera trabajar y labrarse un porvenir. Esta es la ideología del bando de Francisco Franco. Bueno, viene la guerra civil y se revelan los militares, que empiezan con muy pocos medios, pero claro, los mejores militares se van agrupando en torno a Francisco Franco. Juan Negrín, pues estaba lógicamente con la República, pues había sido pues miembro del gobierno republicano. Y bueno, ya en el momento de estallar la guerra, don Juan Negrín está en Madrid, donde además era catedrático de la Universidad de Madrid del tema de la medicina, la fisiología. Bueno, pues hay algunos que los persiguen los nacionales, los rebeldes. Y él, pues como era uno de los hombres más ricos, no hay que olvidar que proveía de una de las familias más ricas de Gran Canaria. Además, él tenía un sueldo muy grande y además tenía una clínica privada y algunos negocios de farmacia que lo habían convertido en un hombre muy, muy rico. Juan Negrín tenía uno de los mejores coches privados. Entonces, pues, coge su coche y recoge a Largo Caballero y a Álvaro del Valle, los recoge con su coche y los esconde. Y también va y protege a diversas personalidades de derechas, porque los milicianos republicanos, comandados por los sindicalistas y los partidos de extrema izquierda, pues querían llevarlos a las checas y fusilarlos. Y evidentemente fusilan a muchos ciudadanos que son de derechas, pero Juan Negrín intenta salvar a todos los que puede. Pero bueno, y ya cuando se entera de todas estas cosas, que han matado a muchos ciudadanos inocentes simplemente por tener algún vínculo con algún político o con alguna organización política contraria a los nacionales, pues lo lamentó mucho y se quejó mucho ante el gobierno. Bueno,
Viene en estos momentos el presidente del gobierno, yo creo que debería ser Casares Quiroga, el presidente de las Cortes, don Diego Martínez Barrio, pues lo nombran presidente del gobierno y no dura mucho. Y finalmente me parece que el presidente de la República, don Manuel Azaña, porque el que había antes era don Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora era un republicano más bien de derechas y tirando también a monárquico. Bueno, ya cuando ya ha empezado la guerra, el presidente de la República es Manuel Azaña y encarga gobierno a Largo Caballero, que Largo Caballero era el líder del Partido Socialista Obrero Español. Y pues entra en el gobierno Juan Negrín, también el periodista Indalecio Prieto, que tenía mucho poder dentro del Partido Socialista Obrero Español. Quiero recalcar aquí que Indalecio Prieto también era de la ala moderada del Partido Socialista, es decir, que no quería una dictadura del proletariado, que sería prácticamente lo mismo que en Rusia. Y bueno, a pesar de que Largo Caballero era partidario de la dictadura del proletariado. En aquellos primeros momentos de la guerra civil se montan los milicianos, comunistas, socialistas, republicanos y anarquistas, y también algunos separatistas de regiones como Cataluña o País Vasco, y pues se organizan para intentar pues eliminar la rebelión nacional, el alzamiento nacional, o sea, el movimiento que ya va agrupado en torno a Francisco Franco. Llega Francisco Franco con el avión Dragón Rapid, que lo financia el financiero don Juan March, que sería el dueño de la banca March, que era uno de los financieros más ricos de toda España. Lo consigue un avión en Inglaterra, va a Canarias a buscar al general Franco, que la República lo habían destinado allí para tenerlo lejos. Embarca a Franco y lo lleva a Marruecos. Luego desde Marruecos organiza el ejército de África y pues va a la península para organizar el ejército rebelde en la península. Y entre esto pues busca las maneras de que sea posible el transporte de las tropas de África, las mejor preparadas, para pues embarcarlas a la península, desembarcarlas en la península ibérica, la zona nacional. Y claro, los tres primeros meses, Francisco Franco los tiene muy apretados, aunque en esto, la zona nacional, pues también eran pues protagonistas el general Mola, que se consideraba por encima de Francisco Franco, y el general Sanjurjo, que debería pues liderar la rebelión, y casualidades que tuvo un accidente de avión y entonces pues ya no podía ser el jefe del bando nacional. Pero bueno, entre todos los jefes rebeldes, Queipo de Llano, don Juan Llague, el general Mola, el general Varela, en fin, todos los militares que se habían rebelado contra el caos republicano se habían puesto de acuerdo en que tenían que nombrar a un jefe único, porque las operaciones militares se logra vencer, van bien cuando el jefe es uno y es el militar más preparado. En la parte republicana había muchos partidos y costaba mucho pues ponerse de acuerdo con quién iba a tener el mando supremo, pero claro, lógicamente y desde el punto de vista constitucional, los mandos supremos tenían que ser el presidente de la República, que tenía unos poderes constitucionales, y el presidente del gobierno, que tenía otro tipo de poderes constitucionales. O sea que el jefe supremo en la República era prácticamente el jefe del gobierno, que en aquel momento era Largo Caballero. En la zona nacional, los militares reunidos en Burgos eligen a Francisco Franco como el jefe supremo de los rebeldes militares, del movimiento nacional, del alzamiento nacional, tal como él lo denomina, a título de caudillo de España. Jefe del Estado español, a título de caudillo de España, lo nombran a Francisco Franco, que era el militar más preparado que tenía España, el más inteligente, el mejor estratega, que tendría que hacer frente a otro coloso, que sería Juan Negrín, pero Juan Negrín no era el mejor militar.
porque los conocimientos de Juan Negrín en el campo militar eran limitados. Juan Negrín era una eminencia en el campo de la medicina y también en el campo de la economía. Tenía un alto nivel cultural, conocía bastante de política y de derecho y dominaba varios idiomas. O sea que también era un monstruo de la altura de Francisco Franco y que ambos habían nacido en el mismo año. Bueno, pues Largo Caballero, lo de reorganizar lo de la República lo lleva bastante mal. Pero mientras tanto nombra a Juan Negrín como ministro de Hacienda. Y claro, había estallado una guerra y hay que vencer a los militares de Francisco Franco. Francisco Franco busca apoyos en material y en hombres en las potencias del eje, es decir, pide ayuda a Benito Mussolini y a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era el líder de Alemania y Benito Mussolini el líder de Italia, que si bien le proporcionan ayuda. Y bueno, como Francisco Franco no tiene dinero, pues llegan unos acuerdos de que va a ser productiva la zona nacional y poco a poco les irá pagando en diferido, porque también llegan unos acuerdos con Inglaterra y sobre todo con Estados Unidos para que le proporcione combustible para su armamento. Y bueno, pues en la zona nacional hay orden y se trabaja. La zona republicana, pues hay un desorden total, las peleas de unos partidos contra otros y se cometen muchos asesinatos y bueno, pues el caos total en la zona republicana. Largo Caballero sabe que va a necesitar armas. En principio, tiene las mejores armas que había en aquel momento en España, estaban en el bando republicano y también estaban pues, los militares que habían jurado fidelidad a la República. Para ganar una guerra se necesita armamento y para tener armamento se necesita dinero. Entonces, ¿qué dinero había en España? España tenía la cuarta mayor reserva de oro de todo el planeta. O sea que en algún momento, aunque España era pobre, en el Banco de España había la cuarta mayor reserva de oro. O sea que en este sentido España era inmensamente rica. Entonces, pues, pone a que su ministro de Hacienda, Juan Negrín, ponga a trabajar para que saque el oro de España, como que poder pagar el armamento y la comida que va a necesitar la zona republicana. Porque como va a ser todo un caos, la gente de la zona republicana tiene que comer. Hay que pagar el equipo militar, hay que formar a los soldados y esto se necesita mucho dinero. Bueno, pues con el apoyo, con la aprobación de todo el gobierno, con todo el Consejo de Ministros, porque en aquel Consejo de Ministros de Largo Caballero no solo habían socialistas, también habían algunos separatistas catalanes, habían miembros del Partido Comunista y no sé cuántos más miembros de otros partidos, o sea, prácticamente miembros del Frente Popular. Formaban parte del gobierno de Largo Caballero, la cual también estaba Indalecio Prieto. Bueno, pues lo ya hace tan mal Largo Caballero que entonces presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio y también Manuel Azaña, pues incitan a Largo Caballero a que deje el cargo y propone a Juan Negrín, la persona más preparada que había en aquel momento dentro del gobierno republicano. Una persona muy preparada en todos los aspectos porque en su brillantez no había nadie que le superara. Pues era médico, dominaba varios idiomas, sabía de economía y tenía un nivel cultural muy elevado. Y sabía también de diplomacia y de derecho. Esto es lo que sabía el doctor Juan Negrín. Proponen a Juan Negrín de presidente de gobierno. Y bueno, pues resulta que el oro de España, el Banco de España, una cuarta parte lo deposita en un banco francés, que entonces en aquel momento gobernaba Léon Blum, que era un primer ministro francés socialista. Lógicamente Juan Negrín también socialista, se van a entender bien. Juan Negrín estaba buscando ayuda exterior en armamentos y en alimentos y no lo encontraba, nadie se lo quería proporcionar. Entonces se da cuenta de que la única que le puede ayudar es Rusia. Y Rusia dice, sí, bueno, te vamos a ayudar para derrotar al fascismo. Lo considera lo contrario del comunismo, considera el gobierno de Franco como el fascismo. El fascismo es una variante del socialismo que respeta la propiedad privada y, en fin, no voy a hablar de las diferencias ideológicas.
voy a hablar de Juan Negrín. Una cuarta parte del oro de España va a Francia, a un banco francés. Y las 3/4 partes del oro de España va a Moscú, por eso se le llama el oro de Moscú. Y viene un cargamento de barcos, vienen unos 4 barcos como mínimo o más, ¿no? Que se carga todo el oro de Moscú que se había depositado en el puerto de Cartagena y los es enviado llega hasta Odessa, me parece que hasta Odessa, en el Mar Negro, y de allí en un tren parte hacia Moscú, y allí queda Moscú retenido en unas bóvedas que son las garantías de pago del armamento y los alimentos que José Stalin, el dictador de la Rusia soviética, va a mandar a España. Armamentos militares para instruir a los reclutas españoles republicanos y alimentos, aparte de armamentos. Entonces, mucho dinero se ha enviado, mucho dinero, una inmensa riqueza de España. Bueno, pero las cosas a Juan Negrín no le van bien. Celebra reuniones de gobierno y celebra reuniones de parlamento porque el gobierno de la República se había trasladado, por ejemplo, a Barcelona o a Valencia, o sea, en determinados lugares. Y pues en todo momento, cuando hay crisis de gobierno, al final el Parlamento de la República, con los diputados que hubiera en aquel momento, todos por unanimidad, todos los diputados por unanimidad de la República, los que habían asistido para las Cortes de la República en el lugar donde fueran convocadas, y todos los miembros del gobierno, por unanimidad, volvían a elegir, a dar voto de confianza a Juan Negrín para que siguiera como presidente del gobierno. Por eso Juan Negrín, desde más o menos principios medianos de 1937 hasta finalizar la guerra y después de la guerra, seguiría siendo el legítimo presidente del gobierno de la República. Bueno, ocurre el episodio de la batalla del Ebro. Una batalla del Ebro terrible. Ya no, la guerra ya no se lleva pues como al principio hacia los milicianos, con las columnas de Durruti, las columnas de milicianos comandadas por sindicatos o por grupos políticos anarquistas, socialistas, comunistas, torquistas, separatistas, lo que fuera, de todos los colores que había en la República. Pues esto ya no. Pues también se dan cuenta que, como hacen los nacionales, en lo militar hace falta un mando único. Entonces miran de hacer una unificación de mando y Juan Negrín pues nombra un nuevo Estado Mayor, que creo que el máximo exponente sería el general Vicente Rojo, que el general Vicente Rojo era un militar también muy preparado. Y bueno, pues con el dinero y las armas y los instructores que envían desde Rusia, pues a los reclutas de la República los preparan y ya forman un ejército regular de la República. Y hacen la guerra contra las tropas rebeldes, las tropas nacionales, como se llamaba al ejército que había en la zona de Franco. Y pues los nacionales intentan abrir una salida al mar y lo consiguen hasta llegar a Mediterráneo. Ya previamente habían dominado los reductos republicanos que quedaban en el País Vasco, en parte de Galicia y en Asturias. Y por tanto, zona republicana solo queda la parte del Levante, la zona de Madrid, una buena parte de Andalucía y Cataluña. Y bueno, pues se prepara la batalla del Ebro. Y la batalla del Ebro es una batalla terrible, un desgaste total. En los dos bandos de los republicanos y de los nacionales luchan de una manera bestial, de una manera atroz. Se producen muchas decenas de miles de muertos en ambos bandos, pero finalmente lo acaba ganando, la batalla del Ebro la acaba ganando Francisco Franco. Y entonces Juan Negrín se tiene que trasladar a Figueras para reunir al gobierno y se da cuenta de que en Cataluña la guerra está perdida. Pues entonces su gobierno está mirando de hacer todo lo posible para evacuar al ejército de la República sobreviviente y a los civiles que se exilian a Francia. Y cuando ya se da cuenta de que
va a perder la guerra, pues quiere hacer una propuesta de paz con Franco en la que son los famosos 13 puntos, entre los cuales voy a resumir algunos. Pide la unidad de España, la desmilitarización de España, un plan de reconstrucción de España, democracia, elecciones libres, respeto a las comunidades autónomas, libertad religiosa, y en fin, y amnistía para ambos bandos. En fin, todo está pidiendo toda una serie de cosas para negociar una rendición con Francisco Franco, cosa que ya le había pedido antes, cuando se había dado cuenta de que la guerra ya había sido perdida, Indalecio Prieto, que era ministro, y también Manuel Azaña, que también quería negociar con Franco una paz, pues, en la que no hubiera represalias para nada. Pero vamos, la respuesta de Franco es rendición sin condiciones. Franco es el jefe de Estado y va a aplicar una política diferente a lo que pide Juan Negrín. No democracia del mismo tipo de elecciones que había llevado al poder al Frente Popular. No una democracia donde estuviera el Partido Comunista. No un tipo de leyes que favoreciera, por ejemplo, la ley de huelga. No a las autonomías o los separatismos. No a todo aquello que estuviera en contra de la religión católica y también en contra de la educación católica. O sea que las diferencias con Franco, las diferencias políticas con Franco eran enormes. Y no iba a aceptar estas condiciones de rendición, mejor dicho, de negociación que propuso Juan Negrín. Digo negociación, no rendición. Porque ya Indalecio Prieto, buena parte de los políticos y el propio Manuel Azaña estaban pidiendo una rendición cuando veían que la causa de la República estaba perdida, porque ya ni siquiera tenían los apoyos internacionales. Pero Juan Negrín dijo que resistir es vencer, que no hay que rendirse, que no se puede permitir rendirse, porque si se rendían, las represalias del bando de Franco iba a suponer el fusilamiento de 500.000 de republicanos. 500.000 de republicanos iban a ser fusilados. Por tanto, no quería rendirse, quería hacer una resistencia numantina, como la de Numancia. Y pues él preveía con lo que estaba pasando en Europa, con lo, por ejemplo, Adolfo Hitler se había apoderado de Austria, lo del Anschluss, una parte de Checoslovaquia, los sudetes checoslovacos, y preveía que de un momento a otro iba a estallar la guerra mundial. Entonces, pues potencias como Francia o como Inglaterra se iban a alinear con la República, mientras que el bando de Franco ya estaba alineada con Italia y con la Alemania de Mussolini, al mismo tiempo que la República también estaba alineada con Rusia, a la que había pagado muchísimo dinero para que le mandara armas, alimentos y la instrucción. Por eso ya quería pues resistir todo lo que se pudiera. Derrotados de la batalla del Ebro, ya el gobierno de Juan Negrín lo que está preparando es exiliar a todos los que se puedan, el resto del ejército republicano y a todas las personas que ya temían las represalias del bando vencedor, del bando franquista. Pero quedaba una parte de Levante, Madrid, y una parte de Andalucía quedaba todavía en manos de la República. Entonces, una vez exiliado a Francia, pues Juan Negrín propone a Manuel Azaña regresar pues, a la zona republicana que todavía estaba resistiendo. Y Manuel Azaña está tan deprimido que ya no quieren ir, y tampoco el presidente de las Cortes republicanas, don Diego Martínez Barrio. O sea que, de facto, solo queda Juan Negrín como el representante de la resistencia republicana. Vuela a la zona republicana, que queda del resto de España, una vez que Cataluña ya ha caído, y pues toma otra vez las riendas del gobierno de República para organizar desde allí la resistencia, porque todavía habían allí muchos soldados republicanos. Estaba el general Miaja, estaba el Cipriano Mera, el albañil que llegaría a general, me parece que era anarquista,
estaba pues otros importantes militares, por ejemplo el general Vicente Rojo, el cual también ya le propuso otra nueva estrategia para combatir contra las tropas franquistas, ya que es el mismo que ya había preparado la estrategia republicana de Valle del Ebro. Bueno, los demás generales republicanos, Juan Modesto, Enrique Lister, creo que también estaban por ahí, para reorganizar otra vez la defensa de la España republicana, lo que quedaba de la España republicana, y pues resistir contra Franco, porque como ya lo decía Juan Negrín, que si se rinden a Franco, porque Franco exigía una rendición sin condiciones, lo que iba a ocurrir es que 500.000 de republicanos iba a ser fusilados, se iba a producir una terrible carnicería. Por lo tanto, siempre es mejor morir luchando. Entonces, pues algunos cabecillas, pues republicanos, pensaban que continuar la guerra iba a ser una inútil carnicería. La población civil pasaba hambre, pasaba miedo, las posibilidades de victoria no eran seguras y iba a ser una lucha de desgaste, una lucha prácticamente numantina, una lucha pues que no valía la pena. Y lo mejor pues era llegar a unos acuerdos con Franco, pero el presidente del gobierno Juan Negrín decía no, resistir, porque no quiero que fusilen a 500.000 de republicanos, no lo podemos consentir. Llega a la zona republicana, ya intenta pues organizar con barcos la evacuación de los republicanos desde los puertos que tocan en la zona republicana, en especial de Cartagena. ¿Y cómo lo hace? Porque durante la guerra civil, aparte de enviar el oro del Banco de España a Moscú y a Francia, pues había requisado también mucho dinero de los que, digamos, eran del bando, eran de derechas, en la zona que estaba en manos de la República, y había conseguido reunir una inmensa cantidad de dinero que Juan Negrín, con sus conocimientos de economía y de ministro de Hacienda, los había depositado en un lugar y los utilizó este dinero expoliado a los que eran contrarios a la República, pues, o sea, las propiedades de los sacerdotes, las propiedades de los industriales, o sea, todo lo que había sido requisado a los que eran sospechosos de estar del bando de los nacionales, toda esta ingente cantidad de dinero, pues luego Juan Negrín lo iba a utilizar para organizar la evacuación de los republicanos, de los que había peligro, pues que sufrieran las represalias del bando de Franco. Y en esto se aplicó. Y también, pues, el exilio, por ejemplo, de los exiliados republicanos, por ejemplo, a México, que se necesitaban unos barcos que los transportaran, y esto se tenía que pagar. Juan Negrín buscaba compañías navieras, buscaba barcos para que pudieran recoger a los exiliados y los llevaran a Francia o bien hacia América, en especial a México y a varios lugares de América, que así es como se estaba financiando esta retirada de los exiliados republicanos. Luego, para financiar la guerra, lo del oro de Moscú, claro, el oro de Moscú, Stalin decía que se ha acabado dinero, aunque esto no era verdad. Pero bueno, con el dinero que tenía a mano Juan Negrín, hacía todo lo que podía para poner una resistencia numantina en lo que quedaba de la zona republicana. Entonces había generales ahí, como por ejemplo el general Miaja, el miembro del Partido Socialista Julián Besteiro era un socialista moderado que había sido alcalde de Madrid. Y también, por ejemplo, generales como Cipriano Mera, que consideraban que la continuidad de la guerra iba a ser algo inútil porque la iba a vencer Franco. Y el coronel Segismundo Casado, que estaba dirigiendo la defensa de Madrid. Pues bien, el coronel Segismundo Casado da un golpe de estado para, pues, derribar a Juan Negrín. Entonces ya no hay gobierno de la República. Cuando no le pasa nada, pero ya que Juan Negrín, con este golpe de estado, ya no tiene poder sobre los militares, pues organiza lo que puede para darse a la fuga y salvar a todos los exiliados republicanos que pueda, llevarlos a Cartagena y huir. Y no sé si llegaron a huir o no sé cómo escaparon. Si fue un avión o no sé cómo, porque
también consta que habían barcos de la Armada Nacional, por ejemplo, algunos que los tenía el almirante Carrero Blanco, que estaban bloqueando la salida de los refugiados, de los exiliados republicanos que iban a llevarse a otros países y iban a pedir asilo. Iban a pedir asilo, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, y bueno, pues Juan Negrín tiene que salir de España. Y se va a Francia y se va a Inglaterra. En Inglaterra, pues obtiene protección, porque legalmente todavía es el presidente legítimo de la República Española. Bueno, en España, el golpe de Segismundo Casado. Bueno, quiere negociar con Franco y quiere pues relajar las condiciones que pedía Juan Negrín, las negociaciones, las condiciones que pedía Juan Negrín. El coronel Segismundo Casado pues quiere rebajar las condiciones, pero a pesar de esto, Francisco Franco dice rendición incondicional. O sea que Francisco Franco no va a permitir que la Nueva España no haya ningún elemento rojo. No va a permitir lo que había llevado a la desgracia a la República de esta diversidad de partidos políticos que se enfrentaban unos a otros, robaban, asesinaban y acabaron siendo la ruina de España. Entonces, pues, el coronel Segismundo Casado, bueno, ya general, porque cuando Juan Negrín llega a la zona republicana, ya una vez perdida Cataluña, nombra general a Segismundo Casado. Pero bueno, general Miaja, general Cipriano Mera, general Modesto, general Enrique Lister y el general Segismundo Casado y todos los republicanos que pueden huyen de España y bueno, pues luego se sabrá que habrán pasado el resto de sus vidas en el exilio, aunque algunos regresarán a España, como es el caso del general Enrique Lister. Va la guerra, pues, llegamos ya al mes de abril, y en unos 2 o 3 días, pues, cautivo desarmado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos. La guerra ha terminado. Esta es el parte de guerra que firma el general Francisco Franco, caudillo de España y jefe de Estado de la Nueva España. La guerra en España ha terminado. El gobierno de la República, el jefe del gobierno de la República está en Inglaterra. Luego va a Francia, en la cual organiza pues el exilio y todo esto. Hitler se apodera de Francia. Y me parece que esto ya no lo sé muy bien. Juan Negrín, no sé si regresa a Inglaterra o se va a México. La guerra mundial la ganan los aliados. Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la ganan. Entonces, Juan Negrín vuelve a Europa, en concreto, vuelve a Francia, donde pues atiende los problemas de los exiliados y estas cosas. Y también pues se produce un congreso del Partido Socialista Obrero Español que pues el bando de Prieto no está de acuerdo con Juan Negrín, critica mucho cómo ha llevado la guerra, que era esta cosa inútil de resistir en todo lo que se pudiera. Pero claro, Juan Negrín era presidente del gobierno y él consideraba que si se rendían ante Franco se iban a fusilar a 500.000 de republicanos, lo cual es una cosa terrible, porque ya Indalecio Prieto ya quería pues que el gobierno de la República negociara y se rindiera ante Franco. Bueno, pues como no están de acuerdo en el Partido Socialista, en un congreso que se celebra con Juan Negrín, pues lo destituyen de presidente del gobierno y lo expulsan del Partido Socialista. Bueno, pues como Juan Negrín tiene la familia, el resto de la familia que se había salvado, se había trasladado a Francia, luego pues sus hermanos y sus hijos irían por diversos países a buscarse la vida. Y todo lo que había pertenecido a sus padres, que eran muy ricos de Canarias, fue expropiado por los franquistas. Pero Juan Negrín era una persona muy lista, aparte que era una persona muy rica, pues supongo que había salvado una parte del dinero para poder vivir, porque se había comprado una vivienda en Francia.
De la primera esposa, una rusa, pues se divorció porque se le murieron las dos hijas antes de que estallara la guerra, varios años antes de que estallara la guerra, y pues no se llevaban bien, porque la esposa de Juan Negrín estaba muy deprimida por la muerte de sus hijas, pero Juan Negrín conoció a una mujer del Partido Socialista que se llama Eli López de Pablo. Me parece que se llamaba Eli López de Pablo. Era una costurera, una miembro del Partido Socialista que era una persona muy discreta y se llevaba muy bien con Juan Negrín, y Juan Negrín estaba muy bien con ella, llegaría a ser su compañera hasta el final de su vida. Fijaos una cosa, Juan Negrín era médico, era uno de los mejores médicos de aquella época. Era uno de aquellos mejores médicos que había, por ejemplo, cuando en Inglaterra el otro médico, Alexander Fleming, había descubierto la penicilina, que había sido un adelanto muy importante. Y era uno de los mejores médicos que había en España, junto a Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, que fue discípulo suyo, y Gregorio Marañón y otros muchos eminentes médicos. Era uno de los mejores médicos, pero tuvo problemas de salud en el corazón. Que no sé qué enfermedad de corazón tenía, que sufrió una especie de infarto en el año 1946. Bueno, cuando se asienta en Francia, se compra una vivienda y entonces lleva una vida discreta, alejado allá de la política, porque ya el Partido Socialista lo habían expulsado y todo el mundo lo estaba difamando, lo estaba imputando, lo estaba descalificando. Pues estaba desaprobando su labor como presidente del gobierno de la República, lógico, con lo que pasa en las guerras. Bueno, pasaron 10 años y en 1956, a la edad de 64 años, pese a ser médico, uno de los médicos más eminentes, uno de los médicos más sabios, una de las personas más cultas, un personaje que dominaba muchos idiomas, una persona fuera de serie, uno de los españoles mejor preparados, igual que Francisco Franco, pues con 64 años sufre un infarto y se muere. Y en su testamento dijo que en su lápida solo quería que se pusiera las iniciales de su nombre para que no llamara la atención y que nadie supiera quién había enterrado ahí en su lecho, que era J.N.R. Juan Negrín López, y murió. Pero bueno, hay que decir que el tema del oro de Moscú, Franco recibió, este hombre, una España completamente en la ruina, el bloqueo naval, inmerso en medio de la guerra mundial, por tanto no podía comercializar en el exterior, tuvo muchas dificultades pues con el comercio exterior, pero bueno, puso a España a trabajar. Había mucha sequía, España pasaba mucho hambre. La producción de España, Franco intentaba formar divisas para pagar, aunque tuviera que ser en diferido, la compra de alimentos al exterior, en especial grano, para pues hacer frente a la hambruna que estaba sufriendo al pueblo español y que además tenía que ir con cartillas de racionamiento, porque como le dijo una vez a Adolfo Hitler, Franco, España no puede participar en la guerra civil porque apenas tiene un tomate para un solo día, para comer. O sea, no se puede llevar la guerra, no se puede hacer que colabore en la guerra a un pueblo que está pasando un hambre tremendo. Y entonces, pues Franco, que era muy sensible al tema de las sequías, porque todos los años había problemas de sequía. Esto hizo que tuviera una manía en la construcción de pantanos y una amplia red de regadíos que en unos años convertiría a España en un país rico en agricultura y ganadería. Esto fue gracias a que Franco, aún con muy pocos recursos, construyó pantanos y regadíos por toda la geografía española para que en España no pudiera volver a sufrir el hambre. Y bueno, pues cuando Franco murió, España llegó de la miseria a la octava potencia económica mundial. Tenía el puesto número 8 en toda la economía de todo el mundo. Y ahora, con más de 40 años, o sea, con más años de los que gobernó Franco, hemos pasado de la octava potencia económica mundial
a la número 15. Y vamos pues camino a ser a un número mucho más grande, o sea, que vamos peor que nunca. Pero bueno, estaba hablando de Juan Negrín y el oro del Banco de España, lo que llamaban el oro de Moscú. Francia devolvió una parte del dinero, de los lingotes de oro, que Juan Negrín depositó a un banco francés. Y como este dinero Franco, pues lo puso a utilizar para relanzar la economía de España. El oro, las 3/4 partes del oro de España, que era la cuarta mayor potencia en oro de todo el mundo, fue a Moscú, de la que se aprovechó José Stalin, el dictador ruso comunista, que, bueno, dijo que se había acabado el dinero, que ya le había entregado bastante armamento y bastante comida. Bueno, pero esto no es verdad, porque fijaos, el oro de España sirvió para financiar la guerra mundial de Rusia contra Alemania. La Rusia socialista soviética de Stalin se puso a hacer un plan de industrias para crear una industria de guerra. Construyó inmensidad de aviones, inmensidad de tanques, inmensidad de camiones, inmensidad de fusiles, de ametralladores, de cañones. Y todo esto lo utilizó para expulsar al nazismo, para expulsar la bota hitleriana de Rusia, llegando incluso hasta las mismas puertas de Berlín. Y esto fue gracias al oro de España. Pero bueno, Juan Negrín, mientras vivió, que ya después de la posguerra, tenía unos papeles que se los hizo llegar a Franco. Y de Francisco Franco, yo soy presidente de la República, yo soy presidente del gobierno de la República. Y fue el que gestionó el oro del Banco de España para financiar las necesidades de armamento y de alimento de la República. Y las cosas se hicieron así. Aquí tienes todos los papeles que justifican, que testimonian todo lo que había hecho con el oro del Banco de España. Y esto llegó a manos de Franco. Y así pues se pudo saber cómo se gastó, qué se hizo con el oro de España. Y esto lo hizo por patriotismo, porque Juan Negrín considera que no robó este dinero, sino que lo aplicó para las necesidades de la República. Y fijaos una cosa, cuando después de la Guerra Mundial, la posguerra, la Guerra Fría, y los aliados, los que hicieron la guerra contra Hitler, estaban hostiles contra Franco. Y para frenar el comunismo, para que no se extendiera la dictadura comunista en lo que quedaba de Europa, sabían que las naciones que habían sufrido la guerra mundial, pues se tenían que volver a resurgir económicamente y necesitaban ayuda. Los americanos prepararon el Plan Marshall. El Plan Marshall era muchísimo dinero, muchísimo capital de Estados Unidos para invertirlo en la economía de Francia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra y de toda esta parte de Europa que no estaba bajo la órbita de Moscú, de la Rusia socialista, soviética, comunista, que era dictadura del proletariado, dictadura férrea en la que no había libertades. Y bueno, pues con este dinero, estos países europeos pudieron resurgir y pudieron llegar a ser potencias económicas. Sin embargo, esta ayuda de Plan Marshall no la recibió España, por desgracia. Y Juan Negrín dijo que también se debía ayudar a España. Y le decían, pues, la gente que tenía alrededor, pero ¿cómo dices esto? ¿Vas a ayudar a Franco? Juan Negrín dijo que una cosa son las ideas políticas y otra cosa es el pueblo español. Y que no es correcto que el pueblo español pase hambre. Al pueblo español se le puede convencer, pues, exponiendo las ideas, exponiendo el programa político para, en otro momento, ser votado. Pero no se puede jugar con el hambre del pueblo español. Por eso, Juan Negrín tuvo este detalle. Quería que España también recibiera el Plan Marshall, pero no la recibió. España no la recibió. Pero a pesar de esto, Franco, pues, puso a España a trabajar y llegó a ser la octava potencia económica mundial sin ningún tipo de ayuda. Y esta es la historia de estos dos colosos
Y Segismundo Casado fue el hombre que traicionó a porque no quería seguir con la guerra, no quería asistir a toda costa, quería negociar con dijo, negociaciones ninguna, rendición sin condiciones. Entonces, tuvo que exiliarse, y también. Y esta es pues parte de la historia de España, y el que quedó pues fue el caudillo de España que cuando murió, porque Francisco Franco murió con 82 años, mientras que Juan Negrín murió con 64 años y Segismundo Casado murió con, me parece, con 70 y pico, 75, no lo sé muy bien. Pues esto es historia de España. Franco recibió España, una España devastada por la guerra. Y cuando él murió, dejó una España que ya tenía un alto nivel económico, ya tenía una clase media, todo el mundo estudiaba. Y esto era justamente el sueño que tenía Juan Negrín para España. Quería una sociedad más justa, quería una clase media, quería que todo el mundo pudiera tener oportunidades para el trabajo y para la educación. Y que los españoles pudieran desarrollarse y que hubiera democracia. Esto es lo que quería Juan Negrín. Franco consiguió lo que quería Juan Negrín, pero lo de la democracia, pues lo confió a su sucesor, el rey don Juan Carlos, a título de rey, que luego Juan Carlos ya miraría que España tuviera una democracia y que ha derivado en la democracia que tenemos hasta ahora, que es una democracia que no hay tanta libertad como con Franco y que es bastante lamentable, siento decirlo así. Y esta es la historia de España más reciente y tenemos lo que tenemos. Por si no conocíais a Juan Negrín, pues es el protagonista de la historia de España durante la República y durante la Guerra Civil. Y estas tres personas son personalidades históricas de España que más o menos nacieron en el mismo año. Estos dos nacieron en 1982 y nació un año después. Y en fin, que los tres pues fueron personalidades extraordinarias. El mejor general con amplios conocimientos de economía, de política y de diplomacia. Y esto, aparte de gran político, también gran médico. No había nadie como él. Bueno amigos, pues espero que os haya interesado mi vídeo de hoy y gracias por seguir Una Televisión de España, mi canal de YouTube. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.